A Dios sea la gloria. Me gusta esa palabra que él usa, ¿verdad? Que la palabra de Dios más le dice. Así como cuando agarras un machetillo pequeño, ¿verdad? Ya se hace la sandía. Que llega hasta la mitad, ¿verdad? Así debe ser la palabra para nosotros. Quiero destacar algunas cosas. Alba Sandoval y su esposo, pónganse de pie. Ellos están reintegrando la congregación después de la pandemia, ¿verdad? Vienen del agua, hermanos, desde la tierra. Es una familia que viene casi desde Tan Grande. No recuerdo cómo se llama la aldea. Y creo que donde esté el agua buena, uno la busca. Y donde hay buena comida, no va. ¿Sí o no? Allá la pupusería que usted tenía cerca de la casa, de la tiran a Valle de Ángel o a la Vía de San Francisco, hasta allá va usted a buscarlo. No va a buscar la palabra del Señor, ¿verdad? También hay algunas personas que nos visitan. María Amparo, ponte pie, por favor. Ella nos está visitando. Bienvenida. ¿Hay alguien más que nos visite por primera vez? ¿No hay nadie? ¿Alguien más? Sí, hay alguien más. Que el Señor le bendiga. Bienvenida. Bienvenida a la casa del Señor. Es una dicha, hermanos, amanecer y estar vivos. Siempre lo digo, hay personas que ya hoy no se levantaron. Ya las están velando, preparando sus cuerpos para la sepultura y todo eso. Así de breve es la vida. Y todos vamos por ese camino. Pero mientras el Señor nos dé vida y estemos saludables, hagamos la voluntad de Dios, que es lo más importante. Quiero por favor que abran su Biblia, Filipenses capítulo 1. Si alguien no anda Biblia, comparta con el que no anda, ¿verdad? Y aunque ande en el celular, pues comparte ahí, pues, y de todos modos, si es la palabra de Dios, pues es medio electrónico, entonces puede ahí también encontrar la escritura, por un medio electrónico también. Vamos a leer los versos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos visto, hermanos, en la serie que tenemos del libro de Filipenses, fue autores del apóstol Pablo, y de este libro estamos haciendo un estudio exegético para provecho de nuestras almas, lo más aplicado posible a nuestra vida para tener mejor provecho. El apóstol Pablo, en este verso 3, y no solamente hasta el 6 que leímos, sino hasta el 11, él era una acción de gracias a Dios. Y lo hace porque él ha tenido una relación muy provechosa con los dos hermanos de la iglesia de Filipos, con lo cual él se sentía plenamente identificado. Y en esa acción de gracias él va abordando varios aspectos por los cuales agradece a Dios. El primero de ellos lo hace en oración, en los versos 3 y 4. Dice que él tiene un recuerdo hermoso de la comunión con estos hermanos. Quizás no solamente por aspectos de bienvenida, de hospitalidad, sino por muchos más. Y él por eso ora por ellos, agradecido, con gozo. Ora por cada uno de ellos, no de una manera general, sino por cada uno de ellos. Pienso yo, hermano, que ese es un reto para nosotros también, porque uno va a una iglesia no para hacer un número. A veces la gente prefiere una iglesia grandota, una media iglesia, donde puede entrar y no ser determinado. Que solo lo saluden, pero que, como dicen la mayoría de los creyentes, soy típico, que no se metan con él. Pero yo pienso que la identificación es importante y el nombre tiene que ver. Uno tiene que aprenderse el nombre de sus hermanos, no decir, ¿cómo se llama la hermana gordita? ¿Cómo se llama la hermana que se cortó el pelo? La hermana que se pintó el pelo con unas mechitas de azul, etcétera. No, uno tiene que identificar a sus hermanos, somos una familia, pues, somos parte de una comunidad de fe. Y eso tenía el apóstol Pablo. Por eso el primer aspecto de su gratitud a Dios por esta comunidad de creyentes lo hace en oración, orando por cada uno de ellos. Y luego en el verso 5 lo hace por el compañerismo obtenido, porque el conocimiento de un hermano en sus necesidades y también cuando viene a la congregación, que presta su nombre y lo saluda, trasciende.
y va abarcando otros aspectos de la comunidad, que no solamente tiene que ver con necesidades económicas muchas veces, sino también con las necesidades afectivas y situaciones que la gente está pasando. Muchas veces nosotros venimos aquí, hermanos, a la iglesia, poniendo una cara de alegría cuando por dentro andamos llorando, ¿sí o no? Cuando andamos embargados por preocupaciones, y muchas veces eso no es reflejo de una actitud generosa. Pero hay necesidades que suplir. Y el apóstol Pablo le agradece a Dios porque ellos tuvieron una comunión profunda con él. No solamente en cuestión de necesidades físicas, sino también en el hacer la obra de Dios. Ese es otro plano del involucramiento de un creyente en una iglesia. Yo les decía el domingo pasado que a la iglesia no solamente venimos a sentarnos, hermano, y a recibir, ¿verdad? Y a engordarnos espiritualmente, de manera tal que parecemos globos al fin del año, ¿verdad? Pues de tanto conocimiento que tenemos, venimos a servir al Señor. El servicio en la iglesia también logra ser una acción empática entre los hermanos. Y también permite que el cuerpo reciba del don que Dios le ha dado a uno. Yo les decía, el hígado hace su función todos los días, ¿sí o no? Que nos terminamos envenenados y con un color, como dicen los españoles, cetrino o azul en el rostro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hígado está trabajando 24/7. Igual funciona el corazón como que le delegó en el cuerpo humano el corazón. Igual ocurre con el resto de los miembros del cuerpo, igual con la iglesia. Si un miembro de la iglesia deje de ejercer su don para servir al Señor, la iglesia sufre, se priva de la bendición de ese servicio que debe ejercer el creyente. Yo siempre le he dicho, hermanos, el don que Dios te dio nunca debe ser un medio de catapultarte en relación con los demás, para verlo de menos, y tampoco tiene que ser un medio de chantaje para hacer lo que Él quiere en una congregación, en ninguna manera. El don debe ser para beneficio de todos los demás. Ya cuando un don se ejerce con motivaciones incalculables o que van fuera de la voluntad de Dios, no que el cuerpo sufre. Y el apóstol Pablo, en ese verso 5, le da gracias a Dios por esa comunión que han tenido con los hermanos. El término comunión que usa el apóstol Pablo aquí es bastante amplio. No solamente se refiere al beneficio que había obtenido de los hermanos de Filipos porque ellos ofrendaban para su ministerio. Cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos y los judíos finalmente se revolvieron y se dio aquel episodio donde tuvo que ser encarcelado porque había excluido de las ganancias a los dueños de una jovencita que adivinaba los recuerdos. Tuvo que partir y echaron prácticamente de Filipos, que ya fue a recalar en Tesalónica y después a Berea. Y hasta ahí los hermanos de esa iglesia recién fundada le enviaron la primera ofrenda. Hay una identificación con las necesidades económicas de los puestos. Pero también, no solamente ir en ese plano, en las espirituales también. Ellos se sentían tan identificados con el apóstol Pablo y su ministerio que se alegraban con sus triunfos, pero también se entristecían con sus aflicciones. Así debemos de ser nosotros con los hermanos, ¿sí o no? Si un hermano prospera, si un hermano Dios lo va llevando a planos de bendición, porque voy a sentir envidia de él. Como decía la señora de antes, porque voy a tener nudo por otro. Uno debe de gozarse con las bendiciones que vienen a la vida de los demás. Y también no abandonarlo cuando las cosas no van bien. Esa era la identificación que tenían los hermanos de Filipo en relación con el ministerio del apóstol Pablo. Dice que habían pasado 10 años desde esa primera ocasión que fue allá. No los había vuelto a ver. Ellos no tenían WhatsApp, no tenían redes sociales, no subían estados, pues. Las redes sociales así sirven para estar echándole ojo a ver cómo andan los demás, ¿verdad? O los demás aprovecharse y hacerle un poquito de chile a los demás para ver cómo anda la cosa. De alguna manera se comunicaron, estaban pendientes de él. Ellos, hermanos, no se habían olvidado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se había olvidado de él. El otro día que tenía una comunicación con el hermano Carballosa, que ha sido de tanta bendición para nosotros, ¿sí o no? Yo le decía eso a él, nosotros tenemos un recuerdo maravilloso de cada una de sus visitas que ha hecho de España a esta comunidad de gracia. Y parte, le decía yo a él,
de lo que hoy somos como iglesia, se lo debemos a él. Llegó un momento en que la iglesia estaba definiendo su identidad. No solamente en temas doctrinales, sino también en nuestra liturgia, ¿sí o no? Y Dios lo trajo en el momento oportuno. Y gracias a Dios, la definición como iglesia que hoy tenemos, que fue desde el inicio, pero él acentuó, se debió a sus visitas. O sea, eso es no olvidarse de los beneficios de los demás, que han otorgado los demás a nosotros. Y tampoco nosotros debemos de olvidarnos de los demás. Pienso que la gratitud es un sello y es una marca en la vida del creyente. No debe de olvidar eso. Cuando usted se sienta conflictuado con un hermano en la fe, o con un hermano en la carne, como dicen los mexicanos, con un carnal, acuérdese de las cosas buenas para que superen las malas. Y sea agradecido. Porque quieras o no, las personas, cuando más en una situación de mayor dificultad estuvimos, los auxiliamos. Y hay que contarse de eso, y hay que agradecerle a Dios. El otro día me encontré con un colega pastor haciendo una gestión ahí con mi esposa y mi hija. Y tenía 12 años de nueva elección. Nos sentamos. Y en ese momento vinieron tantas cosas hermosas que vivimos con él. Y nos agradecimos mutuamente. No solamente de parte de él, hacia mi persona, sino de mi persona hacia él. Es bueno, es sano recordar eso. Y aunque estemos distantes por cuestiones ministeriales o de otras posturas, el agradecimiento siempre tiene que estar ahí. Hay un texto hermoso que vimos el domingo pasado, vamos a repasarlo en 2 Corintios 1:7. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a otra comunidad de creyentes. No eran los filipenses, eran los corintios. Y el apóstol les dice lo siguiente a ellos: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Compañeros, cuando las cosas están mal, hay que estar ahí. Pero también cuando viene el consuelo, también hay que participar. Algunos de los hermanos de esta iglesia de Corintios, o tal vez la mayoría, estaban sufriendo ya por causa de la justicia, tanto como el apóstol Pablo. Y esta iglesia, hermano, le había hecho al apóstol Pablo la vida cuadrita. Le habían causado dolor y preocupación. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo mira a los miembros de esa iglesia con todas las contradicciones que había vivido con ellos, como compañeros, como asociados, que necesitan su ayuda a causa de la aflicción mutua que estaban padeciendo. A veces, hermanos, en una comunidad de creyentes, en una iglesia, en una familia o en una comunidad de trabajo, cuando han ocurrido cosas que nos han causado dolor, lo que nosotros normalmente hacemos es retraernos. Y si algo pasa, ¿cuáles son las palabras que utilizamos los teatros y los hacer? Que no me estuvieron pasando eso. Ahora quieren mi ayuda, no me la voy a dar. ¿No es cierto que esa es la actitud nuestra? Miren, esa iglesia, hermanos, había sido tremenda con el apóstol Pablo. Hay una pacotilla ahí de falsos apóstoles que andaban diciendo que el apóstol Pablo no quería aceptar sueldo de la iglesia porque estaba descalificado para aceptarlo. Porque ellos tenían una medida, decían, si el maestro que viene aquí es de cierta alcurnia en cuanto a sus calificaciones, pues que gane bien. Eso era lo que ellos hacían para agenciarse ellos los fondos de la iglesia. El apóstol Pablo no le quiso recibir ofrenda a la iglesia. Prefirió que su estadía en Corinto se la financiaran los hermanos de Filipo para evitar ese problema. Y a pesar de eso, esa iglesia había tenido problemas de inmoralidad y exterior. Había un muchacho ahí que había estado viviendo con la esposa del papá. Y era un problema que había que solucionarlo. Criticaban al apóstol por no hacerse presente y entrar al asunto, pues, las manos.
Y dijeron que su presencia era débil, que su manera de hablar era de una manera, cuando estaba afuera hablaba de una manera, cuando estaba presente de otra, y en fin. Sin embargo, él les dice, y mire qué hermosa la palabra del apóstol Pablo, regresemos al 1:7, de 2 de Corintios, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La manera como Cristo se identifica con nosotros, hermano, es a través del sufrimiento. Es a través del sufrimiento. En el Antiguo Testamento hay un texto, si me ayuda por favor Karen ahí, busca por favor Salmo 22:22. Si alguien nos pone aquí y lo lee, les voy a agradecer. Porque yo no tengo bueno, lo tengo así, pero creo que sí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En el contexto histórico, ahí está hablando obviamente el salmista, refiriéndose a ese niño, está hablando del Mesías. Él va a anunciar su nombre a los hermanos. El Antiguo Testamento nos anuncia cómo el Mesías se iba a identificar con la humanidad. También Isaías 8:17-18. Isaías 8:17-18. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Vamos a leer. He aquí, yo y los hijos que Jehová me dio, somos por presagios a Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Ahí se está refiriendo a Isaías con sus dos hijos. Uno se llamaba señales y el otro se llamaba presagios. Así dijo el Señor que les pusiera. ¿Qué le parece esos dos nombres para sus hijos, hermano? Señales, vení para acá. Presagios, ven para acá. Pero ahí está hablando de Cristo. El Señor iba a hacer señal para su pueblo. Un presagio, una señal, una identificación para su pueblo. Hermanos, si Cristo en su encarnación hubiera venido a este mundo de manera tal que no pudiera sufrir, sería diferente a nosotros. Pero cuando Dios quiso salvar al hombre, envió a un hombre. Cuando los griegos hablaban de sus deidades, de su relación con sus dioses, con su panteón de dioses, ¿sabe cuál era? La insignia o la señal. Indiferencia. Pero la señal con nuestro Dios es identificación. Cristo se identificó con nosotros. Y lo hizo a través del sufrimiento. No había otra manera de identificarse con el hombre. Si Cristo no se identifica a través del sufrimiento con nosotros, no tendríamos un Salvador calificado para salvar. Como Él se identificó con nosotros, entonces es capaz de poder tener empatía o simpatía con nosotros. Tener simpatía, hermanos, es sentir como el otro. No se puede identificar con alguien si uno no ha pasado por esa realidad. Teníamos varios ejemplos, los voy a volver a citar. Una persona que nunca ha padecido de los nervios, nunca sabe la tortura que es para una persona tener un ataque de nervios. Una persona, hermanos, que nunca se ha enfermado, que se ha mantenido con una salud relativa todo el tiempo, no sabe el cansancio que produce los achaques y las enfermedades frecuentes en un cuerpo. ¿Sí o no? Una persona que nunca ha sufrido una aflicción en su vida, sabe, hermano, y yo no estoy en contra de eso, bendito sea Dios, los que han pasado experiencias así, que han vivido vidas como protegidas, como en cascarón, donde sus padres estuvieron velando todo el tiempo por ellos, para que no sufrieran, que le dieron todo, que nunca pasaron una aflicción para ganarse los primeros 100 en vida, siempre tuvieron todo. Nunca va a poder identificarse como una persona que ha sido roto su corazón por una aflicción.
Una persona que nunca ha amado y que se unió a otra por intereses que no fuera el verdadero amor, no sabe lo que es amar verdaderamente. Ni sabe lo que es perder un ser querido y sentir la desolación que provoca la interrupción de la presencia de Cristo el que amó. ¿Es cierto eso o no? Una persona que nunca ha pasado por la droga no sabe las secuelas que quedan del consumo de la marihuana, del consumo de la cocaína, cómo los nervios quedan rotos, cómo la personalidad se distorsiona, cómo esa persona queda con miedos, con fobias, porque esa persona se levanta en la noche y va a hacer cosas a la cocina para poder calmar la ansiedad. Una persona que nunca ha pasado por ahí no se puede identificar como una que ha pasado por ahí. Una persona que vea con las pasiones del cuerpo y que son una tortura verdaderamente, día a día tiene que estar luchando para sobreponerse. No sabe alguien que no ha pasado por ahí identificarse con él. Para poder simpatizar con alguien, para poder tener misericordia de alguien que está sufriendo, hay que pasar por ahí primero. ¿Sí o no? Cristo me ha acompañado en mis sufrimientos, también a ti, y por eso te puede acompañar en tus sentimientos y te puede ayudar. Cristo ha llevado nuestros dolores y nuestros sufrimientos y por lo tanto sabe cómo ayudarnos. Él es Salvador y es Consolador. Y también veo consumidor de la palabra. Pero eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vea ustedes lo que nos dice el libro de Hebreos 2:18, que es el resumen de lo que yo acabo de hablar. Pónganlo ahí en la pantalla. Por cuanto él mismo padeció, subraya esa palabra en su Biblia, siendo tentado. Por eso es que es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, porque Cristo sufrió en toda la línea, es poderoso para poder auxiliar a los que están padeciendo tentación o algún grado de sufrimiento. Tal vez tenés la imagen que te pedí el domingo pasado. Pasar por la aflicción nos capacita para poder consolar a otros. ¿Sí o no? El apóstol Pablo nos dice en este verso de 2 Corintios 1:7 que el haber pasado por la tribulación y la consolación de otros le ha capacitado a él para ser una fuente de consolación a los demás. Recordaba hoy el caso del autor de la famosa novela, el galés Peter Pan. Cuando él estaba pequeño, su hermano mayor sufrió un accidente. Salía a patinar, se deslizó y se lastimó y murió. Su mamá sufrió muchísimo, era su primogénito. Y dice Harry en su biografía que su madre adquirió a raíz de esa experiencia una mirada tan tierna, tan hermosa, tan consoladora, a razón de la pérdida de su hijo. Todas las mujeres del vecindario que perdían hijos tenían a ella, porque tenía una capacidad de consolar que solo la aflicción se la había dado. Ahí está ella, grabado. Este autor de esa novela lo reconoce. Hermano, qué duro es muchas veces encontrar creyentes que dicen conocer a Dios. En vez de auxiliar al que ha caído, le ponen la pata encima. Y los refunden lo más que puedan. He oído creyentes de decir, me hiciste este daño, con tus hijos lo van a pagar. Ya vas a ver, tiempo me va a dar la razón. Qué terrible eso. Dios no es así. Ese no es el corazón de Dios, el corazón de un diablo, literalmente.
El corazón de Dios es un corazón perdonador y siempre va a esperar que sus criaturas, que aquellos que Él creó, que aquellos que ha salvado, regresen a su seno para Él apretarlos amorosamente contra su pecho, ¿no? Y sea la palabra del Hijo de Dios. El muchacho venía pestoso de las heces fecales de los cerdos. Traía piojos, los mismos piojos de los cerdos, ya los traía en su pelo, todo desgreñado y justo. ¿Qué hizo el padre? Corrió a él, lo abrazó, le puso un anillo, le puso calzado y vestido. Esa es la figura del Dios amante, hermano. Es Dios para con nosotros, ¿sí? Así es Dios para con nosotros, no se le olvide. Nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Y todas las cosas que Dios le ha perdonado, las que han sido visibles a los ojos de los hombres, los que no se han podido ver también. Y sea agradecido, seamos agradecidos con Dios, porque Él se identificó con nosotros con todo el sufrimiento. Solamente hay una diferencia entre el sufrimiento de Cristo y el nuestro. Que Cristo en su naturaleza de impecabilidad nunca pecó, pero sí soportó la tentación de cabo a rabo. Nosotros no. Nosotros en medio de la prueba y la tribulación llevamos un 30, un 40, un 50, un 60 lo más y al suelo. Cristo no, soportó completamente. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, hicieron llegar una droga que se utilizaba en Palestina en ese tiempo. Se la daban a los crucificados, hermanos, porque al beber aquello era una droga que atenuaba los dolores de la crucifixión. Entonces sufría menos. Él no la quiso tomar. ¿Lo recuerdan? ¿Sabe por qué? Porque Cristo quiso llegar despejado, entero, completo, hasta el momento de entregarle su alma al Señor. Por lo tanto, Él sí tiene una comprensión plena de nuestras calamidades, de nuestras fisuras, porque soportó la tentación de principio a fin, sin pecar. Él lo dice en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega. Cristo es el alfabeto de Dios, hermanos. Y no hay una tan sola molécula en este universo creado que pueda cambiar de lugar sin el permiso del Señor. Podemos decir amén a eso. Amén. Vamos a 2 Corintios 8:9. Por eso la iglesia es la comunidad de los creyentes. Y uno debe de respetar la comunidad donde se congrega. Y estar al 100 con ella, ¿ven? Porque es parte de ese cuerpo. Su ejercicio, su servicio, su asistencia a Dios es parte de ese cuerpo. Usted sale disparado con otra cosa, afecta al cuerpo, ¿sí o no? Lo dice aquí 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la teología ya casi generalmente aceptada entre las iglesias evangélicas, neopentecostales y neocarismáticas toman este texto como para apoyar la teología de la prosperidad, ¿sí o no? Pero en este texto nos dice él siendo rico. ¿Y qué caso Cristo fue pobre alguna vez? Veamos. Cuando la palabra de Dios en este texto, 2 Corintios 8:9, nos dice que fue rico, pues está hablando, hermanos, de la existencia y de la eternidad infinita de Cristo. En la misma esencia y en la misma naturaleza, siendo parte del Dios Trino, con Dios Padre y Dios Hijo, Cristo es tan rico como Dios, hermano. Él es el dueño de todo el poder, de toda la autoridad, de toda la soberanía, de toda la gloria, de todo el honor, de toda la majestad. Pero nos dice aquí este texto, se hizo pobre. Después de que nos dice que era rico, nos dice que se hizo pobre. Es cierto, se hizo pobre. Aquí nos está hablando de la encarnación de Cristo. Me encanta cómo lo define el doctor Carballosa, siempre lo he dicho. El verbo
fue envuelto en carne. Se hizo visible los ojos de los. Cristo deja el ejercicio independiente de sus prerrogativas divinas, de todos sus atributos, especialmente aquellos que empiezan con el inmutable, etc. Deja su lugar propio con Dios, asume la naturaleza humana y muere en una cruz como un delincuente, hermano. No es cierto que seas pobre. Es tremendo, hermano. Y hoy los creyentes nos volvemos ricos con la humillación y el empobrecimiento voluntario de Cristo. ¿En qué nos volvemos ricos? En salvación, en perdón, en amor, en paz, en honor y majestad. Y más que eso, nos volvemos coherederos con Cristo. Esas son las riquezas que el Señor ofrece. No son otras. ¿Sí o no? Aquí no dice que da un billete de 500 y no paga 5,000. No está diciendo eso. Esa es la verdadera riqueza, hermanos. Si la esencia de la salvación es ser preservado de la destrucción eterna, hermanos. Solo el hecho de saber que no vas a ir a vivir al infierno por una eternidad, sino que vas a vivir toda una eternidad con Cristo. La mayor riqueza del creyente. Aunque en esta vida pasemos sin ton ni son, sin pena ni gloria, puros frijoles, tortilla y queso, hermano. Pero somos ricos en Dios. Es la verdad. Fíjense que el trasfondo de este texto, 2 Corintios 8, 9 era 1. El apóstol Pablo amaba ese proyecto. Él había organizado una colecta para la iglesia de Jerusalén, porque era una iglesia muy grande, pero eran bien pobres, hermano. Él tenía la esperanza de que los hermanos de las iglesias gentiles que él había fundado colaboraran en esa colecta. Y les recuerda a los creyentes a través de este texto y lo que está atrás, que tienen la obligación de dar. Y que den como Dios manda. Y le pone varios ejemplos. Ahí puede leer usted el capítulo completo de 2 Corintios, lo que estamos tratando. Y el primer ejemplo que les pone son los hermanos de la iglesia de Macedonia, dentro de los cuales estaban los filipenses. Que eran tan pobres o más pobres que los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Pero cuando les tocó dar, dieron más de lo que se esperaba. Yo recordé un texto y lo busqué a la carrera, ahí está Lucas, capítulo 21. Levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y yo también a una viuda muy pobre, que echaba ahí todas blancas. Y digo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó el sustento que tenía. Así que no tenemos un plano así de la vista de pájaro del templo antiguo, el templo de Herodes. Estaba el atrio de los gentiles, eso es el primero. Y solo los gentiles podían entrar. Entonces estaba el atrio de las mujeres, estaba el atrio de los varones, hacia el paro, y el atrio de los sacerdotes que era allá en el templo afuera. Ahí en el atrio de las mujeres habían 13 ánforas, que eran unos jarros parecidos a esos, pero más grandes. Tenían una abertura así como en campana. Y era visible porque esas 13 ánforas tenían un destino, cada una. Por ejemplo, va a contextualizar con lo que hacemos aquí. Una era para la construcción del templo, otra era para el comedor infantil, otra era para la venta de garaje, otra era eso. Entonces venían los ricos porque sabían que medio mundo los estaba viendo y traían aquel montón de monedas. Deliberadamente, hermanos, llevaban aquel montón de monedas para que sonaran cuando cayeran en las ánforas. El Señor ve a todo aquello. Aquellos ricos, aquel chorro de monedas, ¿verdad? De repente aparece aquella viuda y esas dos blancas, hermano. Una blanca será, ¿se acuerdan? Escucha, lástima que no esté el hermano como era un centavito pobre. Alguien hace un centavito pobre todavía, hermano.
Las monedas ya desaparecieron, ¿verdad? Hay muchos David. Bueno, de hecho, hermanos, el equivalente a una 16ª% de todo. Y aquello impactó al Señor. Hermanos, esa mujer era más pobre que la pobreza que cargaba encima. ¿Y sabe por qué impactó al Señor? Porque esa mujer dio de su propia existencia todo lo que tenía. Hermanos, a veces los ricos no son los más generosos, sino los pobres los que dan con más generosidad. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. De repente aquellos se esperaban de que el Señor les diera un aplauso, que un montón de monedas echadas. Pero aquella mujer dio su sustento, hermano, su propia vida. Ese es el ejemplo que le pone el apóstol Pablo a los Corintios, siguiendo el libro. Y hago esta referencia porque me parece que cae puramente lo que estamos hablando. Luego le pone el ejemplo de Cristo, que es este texto de 2 Corintios 8:9. Hermano, el sacrificio de Cristo en realidad no empezó en la cruz del Calvario, ni empezó siquiera cuando Él nació, cuando se encarnó y nació allá en Belén. Empezó en la eternidad, cuando se despojó de su gloria. Amén. Y empezó el sacrificio de Cristo, ya en la eternidad. Y ante tanto ejemplo, ese ejemplo de generosidad de Cristo, ¿cómo no debemos de serlo nosotros, hermano? Y como dijo el hermano Henry, el ejemplo que te puse, la santía, viene el Señor, viene el apóstol Pablo y le tira el filazo y le cala la santía. Y le recuerda su pasado a los filipenses. Ellos siempre habían sido los primeros en dar, y van a quedar ahora atrás. Hermanos, si nosotros fuéramos fieles a lo que decimos ser nuestros mejores estándares, porque nosotros cuando miramos a una persona que decimos, fariseo, yo no soy como este, yo no soy como este, yo hago esto, yo hago otro. Si viviéramos conforme a nuestros mejores estándares, fieles a nuestros mejores estándares, en nuestros mejores momentos, la cosa sería bien diferente. Y le dice el apóstol Pablo a los Corintios, pongan en acción sus mejores sentimientos, se los recomiendo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en esa colecta que el apóstol Pablo había organizado, la invitación que le llegó primero fue a ellos. Y sin embargo, fueron los filipenses, que eran pobrecitos, los primeros en dar, los macedonios. ¿Sabe, hermano? Hay un sentimiento que solo se queda ahí. Ese es el problema. Hay una piedad que nunca sale del corazón, de la boca. Hay una bondad que nunca se convierte en una buena obra. Esa es una frustración, ¿verdad? La gran tragedia de la vida, hermano, es tener impulsos altos, todo lo podemos tener. Sí, yo estoy consciente de esta necesidad, en X hermano, voy a la iglesia y voy a ir a la sentido, ya está en vida. Tienen que eso se convierta en una acción. Los hermanos de Macedonia, según el contexto de todo esto que estamos hablando, entre los cuales estaba la iglesia de Filipo, primero se dieron a Dios y después se dieron a los hermanos. De su propia pobreza dieron. Había dos ejemplos entre los macedonios impresionantes. El primero fue Aristarco. Cuando Aristarco se dio cuenta que el apóstol Pablo, uno del barco, iba como prisionero del imperio de Roma, quiso acompañarlo, no lo quiso dejar solo. Pero había que pagar un precio bien alto. Y lo pagó Lucas también, el médico de cabecera del apóstol Pablo, y en el barco. ¿Sabe cuál era el precio? Para poder abordar ese barco. Rentado por la armada del imperio romano para llegar a los prisioneros seguros, a hacerse esclavos. Amor a Pablo, por compasión al apóstol Pablo, por consolación al apóstol Pablo, tanto Aristarco como Lucas se presentaron como esclavos literalmente en ese barco y acompañaron al apóstol a su destino. Ese hombre se dio a sí mismo, ¿sí o no? Aristarco, se dio por completo. Igual lo hizo Lucas. El otro ejemplo fue el pastor de la iglesia de Filipos, Epafrodito. Cuando los hermanos se dieron cuenta que
su fundador, el fundador de la iglesia, ya estaba preso en Roma, pusieron en acción su amante, hicieron una colecta, pero había alguien que lo representaba, que tenía que ir ahí. El favorito fue el elegido, a riesgo de su propia vida, porque iba a visitar un preso del imperio, equivalía a poner a riesgo su vida, porque le podían imputar el mismo delito delicado que le estaban imputando al apóstol Pablo, era de rebelión contra César, y también recibir la misma sentencia. Sin embargo, Epafrodito se jugó la vida, se dio por completo y emigró. Un verdadero don, hermanos, es aquel que se da cuando uno da algo de uno mismo. La manera más elevada de ofrendar es la personal. El ejemplo supremo lo tenemos en sí. Se dio por completo. Ese es el gran ejemplo de comunión. Por eso el apóstol Pablo eleva ese aspecto en su gratitud a Dios por los hermanos de Filipo, porque tuvieron una comunión íntima, plena, una asistencia absoluta en la necesidad del apóstol, en sus triunfos y también en sus dificultades. Regresemos a Filipenses capítulo 1. Vamos a ver el tercer aspecto de la gratitud del apóstol Pablo que lleva a Dios por los hermanos de Filipo. Eso sí. Estando persuadido, es estando convencido, sin lugar a dudas, sin fisuras, es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, hermano, no hay nada en este mundo, nada, absolutamente nada. Ni la residencia ni la ciudadanía en Estados Unidos, son los grandes valores entre los latinos. El sueño es irse a vivir allá, aunque después de haber trabajado, de haber ahorrado como mula, regresa reventado a Honduras, solo a morirse. ¿Sí o no? No hay nada en este mundo, ni todo el oro, ni toda la plata, comparable con la gloriosa seguridad que disfrutamos los creyentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice, estoy persuadido de eso, estoy convencido que esto es lo mejor. Y la disfrutaba con los hermanos de Filipo, Dios tenía la misma bendición. Ahí en el original nos habla de un tiempo perfecto. Y nos está hablando de algo que ha ocurrido en el pasado y que tiene resultados permanentes y continuos. Una vez que Dios te salva, te asegura que la salvación está en la custodia de Dios desde que inicia hasta que finaliza. Amén. Salvo siempre salvo y condenado eternamente condenado. La verdad. Hay un texto hermoso en esta seguridad que disfrutamos los creyentes en Cristo Jesús. La palabra de el apóstol Pablo, que ya los hermanos de Filipo la tenían, él también. Juan 10, del 27 al 30. Este es mi capítulo favorito, uno de mis favoritos de toda la Biblia. Mira qué hermoso lo que dice aquí. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. ¿Qué más? Y yo las conozco y me siguen. Yo les doy, subraya en su Biblia, vida eterna. No está hablando de vida a plazos, no está diciendo vida cuando te portes bien, nada más. Yo les doy, les he dado. Esa es una cosa que ha ocurrido ya en el pasado, es un hecho irreversible que no se puede cambiar y cuyos resultados continúan y son eternos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ay, mira esto, subrayele, por favor. Si tiene un marcador dorado, póngalo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
y pone el apellido, donde se amarra todo el asunto. Yo y el Padre uno son. Este pasaje nos deja en claro, hermano, que Dios quien escoge las ovejas. Ese famoso canto que cantábamos allá por los 80, los 90, he decidido seguir aquí hasta el cielo. El hombre nunca ha decidido buscar a Dios, es Dios quien busca al hombre. ¿Sí o no? ¿Claro? Es el Señor el que busca al hombre. Y entonces, ¿qué hacen las ovejas? Creen en Él y le siguen. Ahí es que el hombre le sigue, verdaderamente, le busca. Hermano, la seguridad de las ovejas reside en un tremendo fundamento, que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y Él tiene poder para protegerlas. Por lo tanto, ningún ladrón, ningún salteador, ningún falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta, un falso judaizante puede hacerle daño. Y nos dice este texto también que Dios está al frente del cuidado de las ovejas. Y nadie puede arrebatar de sus manos a sus ovejas. Nadie, absolutamente nadie. Porque Él tiene control de todas las cosas. Nos dice el verso 30. Que hoy el Padre uno somos. Ahí nos está hablando, hermanos, de que hay un compromiso de Dios Padre y Dios Hijo, que son los que son nombrados aquí en este pasaje, para proteger y para preservar por completo a las ovejas. Y esa frase, yo y el Padre uno somos, también nos está diciendo algo más. Que hay una acción conjunta, en acción y en propósito, para tener al resguardo del rebaño. Nos dice algo más todavía, que Cristo y el Padre son una misma cosa, en esencia y en naturaleza. Y ambos están comprometidos en el ejercicio de la salvación y la seguridad de los creyentes. Y está borrado. Le dice el diablo, pero ya hiciste tal cosa, ya perdiste tu salvación. Mentira, no es cierto. Esto contradice todo. Mire, este pasaje, subráyelo bien en su Biblia. No hay un tan solo pasaje, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, que hable con tanta vehemencia, con tanta fuerza, de la seguridad absoluta y eterna de las ovejas de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Y si usted no cree eso, hermano, está en la iglesia equivocada, lo siento. Es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje nos habla a la vez de la confianza inalterable, de la seguridad inconmovible de Cristo. ¿Sabe, hermano? Cristo en su humanidad, en su encarnación, miraba a Dios como el origen de todas las cosas. ¿No? ¿Qué le está diciendo? Nos ha hablado de sus ovejas, nos ha hablado de su rebaño, nos ha dicho que nada puede arrebatar de su mano lo que es suyo. Si solo eso hubiera dicho Cristo, todos hubiéramos podido pensar que la confianza en Cristo estaba en su propio poder para defender lo que es suyo. Pero ahí nos está diciendo, yo y el Padre uno somos. Nos está diciendo, hermano, que tanto Él como las ovejas también están en las manos de su Padre. La actitud de la vida de Cristo en su vida terrenal era esta: confiar en Dios, no en sí mismo. Tener su seguridad en el poder de Dios y no en el propio, en su humanidad. Que su seguridad y su victoria definitiva dependía de atribuirle a Dios todo el poder, no a sí mismo. Es maravilloso. En esa frase, el Padre no somos, sí está puesta ahí para entenderla de repente desde el concepto de lo que es esencia y naturaleza. Donde la misma esencia, no hay una naturaleza. El Dios Trino. Por caso, hermanos, tenemos que entenderlo a través de lo que ustedes han visto en el discipulado de esta iglesia de la unión hipostática. Hay que verlo tal vez sumergiéndonos en los mares de las filosofías y de todo aquello que tuvieron que regar los padres de la iglesia para elaborar los credos que usted y yo confesamos.
Es tan sencillo entender esto, según el capítulo 17 de Juan. Vamos al verso 11. Cristo está diciendo aquí, hermano, que la unidad, Él proyecta la unidad entre los creyentes como la misma unidad que tenía Él y Dios, hermano. Mira lo que dice ahí. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Subraya en su Biblia 1000 veces para que sean uno, así como nosotros. Vamos al verso 20 y 22 también de ese mismo capítulo. Reiterativo, el concepto. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está todo. Ahí reitero, Cristo quiere que seamos una sola cosa. Como Él y el Padre es una sola cosa. Él y el Padre uno somos. Entiende el fondo lo que está diciendo el apóstol Pablo en este texto de 2 Corintios. Perdón, lo que está diciendo el Señor en San Juan 10, San Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas soy mi voz. Yo las conozco, me sigo. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. El Padre que me las tiene, mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno son. ¿Sabes, hermano? Tú estás en las manos del Señor Jesucristo, según esta figura. Amén. Primero, eso es lo que Él dice. Estás aquí, en las manos del Señor. Y luego Dios Padre pone sus manos en las manos del Señor. Aquí. ¿Qué te puede arrebatar de las manos del Señor? Ay. Vamos a Romanos 8. Voy al final. Verso 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Es el único que tiene capacidad para mandar al infierno. Dice aquí el apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es Cristo el que murió? Aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, se hace prevenir de la vida de todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro, convencido plenamente, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso no tenía el apóstol Pablo por qué agradecer a Dios por esa seguridad concedida. Saber que sus hermanos de Filipos, por los cuales agradecido a Dios en oración, ya tenían un compañerismo tan hermoso a lo largo de 10 años, también tenían esa seguridad y la compartían. Hermoso, ¿verdad? Cuando estés fregado, hermano, y te han amenazado de estar ya en la central de riesgo, yo no sé si va a desaparecer por decreto, existe. Y estás reventado con las tarjetas de crédito en las que coge económico, endeudado,
te debes al tío, a la prima, al sobrino, a la hermana, a la mamá. Están a punto de trasladarle la deuda al fiador también. Estás en peligro de muerte. Nada te puede arrebatar de las manos del Señor. Absolutamente nada. Es una gloriosa seguridad que no se compara a ninguna bendición que este mundo le puede ofrecer. Me da pesar que muchos creyentes tienen su esperanza en sus logros académicos, en las posibilidades de ir subiendo de nivel de salario en su trabajo, en sus propiedades, en sus inversiones, en sus amigos. ¿Qué amo más pobres, hermanos? Nuestra seguridad está puesta. El nunca nos va a dejar. Jamás. Nunca. Todos en este mundo abandonan, aún los que decimos ser más fieles. En un momento abandonamos. Pero Cristo nunca abandona. Estaba leyendo hoy en la mañana, fíjate, yo me levanto a las 3 de la mañana, estoy, no sé, yo así ha sido toda la vida. No va a morir, ¿verdad? Estaba leyendo todos los pasajes, cómo Dios defiende la vida. Es increíble, hermano, encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios no abandona a la vida, a los huérfanos. Es hermoso. Cómo Dios amenaza y sanciona a todo el que le quiera hacer daño en una vida. Cómo Dios las protege y las defiende. Y resalta aquel texto, ¿verdad? Padre de huérfanos y defensor de vida del Señor. No, Dios es maravilloso. Y como Dios quiere los pajaritos, y ese hermano que cuando va a dar un minuto, ¿me da permiso? En Mateo, en el Sermón del Monte, dice que los pajaritos, el Señor cuenta, el pajarito que desciende, ¿verdad? Y los alimenta y todo. ¿Sabe qué dice ahí literalmente, hermano? Que todos los saltitos que da el pajarito, de la tierra a la rama, de la rama al tronco, y vuelve a volar y de ahí aterriza, el Señor lo está contando todo. Es lo que dice ahí. Si Dios cuida de las aves, no hay vosotros más que los pajarillos del Señor. En un momento. Así que no se sienta solito. Cuando esté solita, ya llorando y quebrantándose y bregando con el pasado, y hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y que voy a hacer de aquí en adelante, siempre el abrazo de Dios. El cariño de Dios, ese abrazo que solo Dios sabe dar. Trasládese la parábola del hijo pródigo, vea como aquel padre abrazó a aquel hijo cuco, y lo amó y lo abrazó y le dio posición en la familia. Es hermoso. Es muy hermoso. Puede decir, come la mano, hermano, pero no puede. Eso lo hacía en nuestra pandemia. Oremos. Oh Dios, gracias por tu santa palabra. Hemos recibido tanto a las 9 de la mañana en este lugar. Permite que esa palabra bendita siga trabajando en nuestros corazones. Podamos ser agradecidos en oración, Padre, por todos los regalos hermosos que tenemos en la vida que nos han amado y nos han perdido. Podamos estar agradecidos con aquellos que nos han acompañado y no nos han abandonado, y aún con los que nos han abandonado, pero hemos tenido comunión. Y podamos agradecerte por la seguridad eterna que solo tú nos puedes brindar. Estamos más que seguros en tus manos y en las manos de Dios que con esas tienes. Te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu palabra que trae aliento, trae vida, trae sostén, trae esperanza, Padre, a nuestras almas. Danos la gracia de estar siempre de domingo aquí y hacer todo el esfuerzo sobre cualquier prioridad o asunto. Con firmeza. Así oramos, Señor, y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.